Buenas tardes a todos. En este video abordaremos la comprensión del procedimiento de resolución de disputas sobre nombres de dominio cuando se presentan reclamaciones ante NIC Bolivia. En el caso de los sistemas de nombres de dominio, ubicamos comúnmente dos tipos de problemas jurídicos que pudieran dar lugar a una reclamación y a una resolución de disputas. Primero, cuando dos o más sujetos se disputan la posibilidad o la legitimidad de poder emplear un nombre concreto en sus direcciones web y por ende la necesidad de determinar el nombre de dominio aplicable. Y la segunda posibilidad de la vertiente pública de los nombres de dominio respecto a su registro, entendiendo que tendrá que resolverse mediante una política de delegación para ver si corresponde asignar un registro de nombre de dominio a una empresa X o corresponde hacerlo a una empresa Y. En el caso de las disputas entre particulares, comúnmente evidenciamos dos grupos de disputas o dos tipos de conflictos. El primer grupo, caracterizado por la violación al derecho de marcas, cuando dos o más empresas, o por lo menos una empresa, entra en reclamación con otra, respecto al uso indebido de marcas registradas a favor de la empresa reclamante. O también el desarrollo de competencia desleal afectando patrones de mercado y la posición que puedan ejercitar las empresas. De la misma forma, reconocemos también dentro del primer grupo de disputas entre particulares la violación de derechos de propiedad intelectual siempre y cuando estos estén debidamente inscritos o registrados ante las instancias pertinentes. En el segundo grupo ya son disputas mucho más específicas cuando nos referimos a la salvedad en la que dos o más agentes se disputan o se reclaman entre sí la posibilidad de utilizar un mismo nombre de dominio, sea con un top-level domain, un dominio genérico o con un dominio de país distinto, ¿no? Que en este caso todo el nombre antes del .com, antes del .bo o el dominio que corresponda sean nombres idénticos. Dentro de esa tipología de disputas también reconocemos tres formas específicas. Una relacionada a las apropiaciones insuficientes y las simples coincidencias fortuitas. En el primer caso, cuando hablamos de apropiaciones, estas tienen por objetivo evitar que el titular, aquel que tiene legitimación para emplear un nombre de dominio, se establezca en la red con su mismo nombre o con la marca registrada a su favor. A esto se denomina una tipología de disputas domain name grabbing o apropiación indebida. La razón por la cual se lleva a este tipo de apropiación suele estar aparejada a un fin económico o a un fin patrimonial, ya que para permitir que el que tiene legitimación o el que tuviere derecho de inscribir su dominio pague para adquirir el dominio que fue previamente inscrito. Luego también tenemos las apropiaciones insuficientes, también denominadas not quite domain grabbing, cuando el que registra el nombre de dominio lo hace con la finalidad de usarlo de manera efectiva, no necesariamente para evitar que un tercero lo emplee, tenga o no tenga legitimación para hacerlo, sino que directamente ha inscrito del dominio considerando que tiene la legitimación suficiente para poderlo utilizar y luego se genera la disputa en la cual el reclamante alega tener un mejor derecho. Y una tercera tipología de disputa suele originarse por las coincidencias fortuitas, cuando tenemos nombres idénticos o nombres similares, ¿no? Como resultado de la aplicación de acrónimos o el empleo de nombres que suelen estar vinculados a cierta similitud y en algunos casos nombre idéntico que solo se diferencia por los dominios y subdominios registrados. En el caso de la vertiente pública de los nombres de dominio, la salvedad se vincula necesariamente a un aspecto técnico, a la naturaleza de asignación de nombres de dominio conforme las políticas establecidas por cada ente estatal o el ente de regulación responsable del registro de los nombres de dominio y el carácter administrativo o no de la aplicación de tales normas en la política de delegación en el caso de Bolivia. En todo sentido, lo que se busca en la vertiente pública es verificar si corresponde o no proceder con el registro a favor de la empresa A o la empresa B o la cantidad de sujetos que reclaman la posibilidad de inscripción de un nombre de dominio idéntico o similar.
Eventualmente, cuando se producen las disputas, es necesario aplicar una serie de reglas. Dentro de estas identificamos a la política de solución de controversias, que es debidamente aprobada por NIC Bolivia bajo el registro del dominio de país.bo, conforme las reglas determinadas también por ATSIP para el efecto. Luego también la aplicación del reglamento de la política de solución de controversias cuando se trata de disputas de nombres de dominio que lleven el registro .bo, que se sujetarán a las disposiciones de dicho reglamento para la resolución de cualquier tipo de reclamación. Reclamación que en última instancia será resuelta por el Centro de Conciliación y Arbitraje como ente autorizado por la propia ATSIP y NIC Bolivia. Adicionalmente, por ende, se deberá sujetar al reglamento del Centro de Resolución de Controversias, que como ya adelantaba, se trata del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Respecto a la política de controversias, esta determina el procedimiento en el cual se comprende y se resuelve cualquier controversia que se suscite respecto al uso de nombres de dominio que involucre, por ejemplo, vulneración de derechos de autor o marcas. Se deberá verificar para ello que el nombre de dominio esté registrado bajo el top level domain o el dominio principal .bo y que la conjunción del nombre más el dominio resulte idéntica o similar a la del reclamante, la titularidad que tiene el reclamante, hasta el punto de crear una confusión respecto a marca, productos, servicios que previamente estén registrados o que se haya solicitado en Bolivia para su registro y sobre la cual el reclamante pudiera tener derechos, en este caso derechos conexos vinculados a propiedad intelectual. También que el titular de un nombre de dominio no tenga los derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio que pretende emplear y que ha registrado para el efecto, ¿no? Cuando una persona registra un nombre de dominio que puede ser o no atentatorio de derechos patrimoniales, o puede ser una coincidencia fortuita, una coincidencia por nombres idénticos o nombres similares, y que tenga el objetivo de usarla, no necesariamente afectar a otro que pudiera tener legitimación o derecho para reconocer un nombre de dominio. Y que el nombre de dominio haya sido registrado o se utilice de mala fe. Estas tres circunstancias pueden dar lugar a una resolución de controversias sobre nombres de dominio. Cuando se presenta una reclamación de este tipo, se tiene que recurrir a las pruebas de cargo y la verificación de que existe una utilización de mala fe. Es por eso que se debe demostrar que se procedió al registro y que se adquirió un nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o ceder el mismo al reclamante que sí tenga los derechos de marca o la legitimación suficiente para emplear un nombre de dominio. O en todo caso, pues cobrar un monto de registro mayor al que procede de forma normal. También se deberá demostrar, cuando sea el caso, que se haya adquirido el registro para evitar que el reclamante pueda utilizar su marca o nombre comercial o su nombre genérico con relación al nombre de dominio, entendiendo que una empresa preferentemente opta por utilizar su nombre, aquel que ya ha sido conocido en sus operaciones comerciales, para su presencia por Internet. Otra posibilidad es de que se tenga que demostrar que haya existido un registro con el objetivo de perturbar la actividad comercial del competidor, desarrollando prácticas de competencia desleal o de afectación de la imagen del competidor. Por último, también podrá demostrarse que se usa el nombre de dominio para atraer usuarios al sitio web con el ánimo de lucro, beneficiándose de la experiencia, la imagen y la presencia que ya pudiera tener otra empresa, sea que ésta cuente o no con un dominio en Internet o sencillamente por la aplicación de régimen de propiedad intelectual respecto a su nombre comercial, marca u otros mecanismos de registro que pudiera tener a su favor. Es importante también identificar los derechos e intereses legítimos del reclamante. Antes de la controversia, para que sea admitida esta, el titular del nombre de dominio que haya efectuado los preparativos para su utilización o su uso en ofertas de buena fe de productos o servicios mediante promoción, publicidad y otros, podrá o tendrá la legitimación suficiente para reclamar el nombre de dominio que pudiera estar siendo utilizado por un tercero. También que el titular sea conocido por el nombre de dominio.
dominio, aun y cuando no cuente con el registro de marcas. Esto más allá del derecho de propiedad intelectual. Y también la posibilidad de un uso legítimo, leal, no necesariamente comercial, del nombre de dominio, sin intención de desviar consumidores o, en todo caso, tratar de empañar el buen nombre de la marca o productos o servicios ya registrada. En este último caso se demuestra la buena fe de aquel que hubiera registrado el nombre de dominio y en muchos casos se produce la transferencia a favor del reclamante que pudiera acreditar un mejor derecho. En el caso del órgano de solución de controversias, en nuestro país se optó por concederle esta facultad o concederle esta competencia al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio. Es por eso que cuando se produce una reclamación, Nick Bolivia, que es quien administra los nombres de dominio, derivará ante el centro correspondiente, en este caso el mencionado, para que se sujete también a la reglamentación propia de un proceso de arbitraje, no de conciliación. Es por eso que los centros acreditados por Nick Bolivia, reitero, los de la Cámara de Comercio, son los identificados como competentes para resolver este tipo de controversias o disputas. Para ello, además, el centro deberá contar con la presencia de expertos en la materia, quienes deben resolver la controversia privilegiando la celeridad y por medio de los mecanismos adecuados de publicidad para dar a conocer todos los pormenores del proceso, ¿no? Habiendo notificado a las partes, como veremos en un instante. La resolución se da además en única instancia, salvo eventuales derechos que pudieran ser reclamados por la vía judicial o por la vía administrativa que se hubiera abierto para el efecto, sobre todo cuando hablamos de vulneración de derechos patrimoniales y los registros correspondientes ante el SENAPI. Respecto a la política de controversias, esta determina también los recursos a los cuales puede acceder todo reclamante que pretenda ejercitar sus derechos respecto a controversias suscitadas por su nombre de dominio, ya inscrito o por inscribirse. Un reclamante puede solicitar, por ejemplo, la cancelación del registro del nombre de dominio otorgada a una tercera persona cuando demuestra o cuando logre demostrar que esa tercera persona no tenía la legitimación suficiente o el derecho para inscribir ese nombre de dominio. O bien solicitar la transferencia a favor del reclamante, entendiendo que si se registró un nombre de dominio inicialmente, que se consideraba que sí se tenía la facultad o el derecho para ejercitarlo, y si se constata de que el reclamante tiene un mejor derecho, se procede a la transferencia sin eliminación del nombre de dominio. El reglamento de solución de controversias establece, por lo tanto, dos tipos de trámite: la solicitud de cese o la solicitud de transferencia, como hemos señalado anteriormente. Y estas pasan a conocimiento del Centro de Resolución de Controversias, concretamente la Cámara de Comercio, a través de su Centro de Conciliación y Arbitraje, quien, recibida la reclamación derivada por Nick Bolivia, comunica al titular del registro y comunica al reclamante para que se tenga constancia del ejercicio de competencia para resolver sobre esta disputa. Se lleva a cabo el procedimiento de solicitud de resolución de controversia una vez que se presenta por intermedio de Nick Bolivia ante el Centro de Resolución de Controversia acreditado, adjuntando toda la prueba pertinente, sea que ésta haya sido remitida en formato digital o en formato físico. La solicitud debe ir acompañada con los siguientes datos: nombres, dirección postal, correo electrónico y números de contacto del reclamante, para que pueda establecerse un mecanismo de comunicación efectiva entre el centro de resolución y el mismo reclamante. La forma elegida para las comunicaciones, si se va a optar por comunicación física o por comunicación digital, ¿no? Correo electrónico comúnmente. Precisar si se va a someter a un único experto directamente acreditado por el centro de resolución o si se contará con un grupo de expertos, uno para el reclamante, otro para la entidad reclamada o el titular del nombre de dominio a quien se presenta la reclamación, y un tercer grupo de expertos a favor del Centro de Conciliación y Arbitraje. Se identifica el nombre del titular del nombre de dominio sobre el cual pesa la reclamación y la información útil para poder contactarse con dicho titular. Se debe precisar cuál es el nombre de dominio objeto de la controversia, indicando con precisión los aspectos del
top level domain o el nombre de dominio de primer nivel o de segundo nivel, si es que utilizare dominios genéricos o dominios de país. En este caso, siempre el dominio .bo, porque si no, no tendría competencia NIC Bolivia ni el Centro de Conciliación y Arbitraje para resolver la controversia. También se debe indicar, cuando el caso lo amerite, la marca o las marcas que hubieran sido vulnerados o vulneradas en las que se basa además la solicitud o reclamación. En el contenido de la solicitud también se identifican los motivos por los cuales se basa la solicitud, indicando si se trata de nombres de dominio idénticos o parecidos, un resultado de una coincidencia fortuita, o que pudiera considerarse que el titular no posee derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio, dando lugar a las apropiaciones de nombres de dominio, o, lo peor, una apropiación con mala fe incluida cuando se considera que el nombre ha sido registrado o utilizado de mala fe para afectar los intereses del legítimo titular. Se debe identificar también los efectos que pueda tener la solicitud, ya sea el cese o la transferencia, además de las afectaciones en cuanto a derechos o daños que pudiera haberse ocasionado a la imagen de la empresa reclamante o el que se considera con mejor derecho. La identificación del procedimiento judicial o administrativo que se hubiera intentado o que se hubiera concluido previo a esta reclamación y que no hubiera sido positivo en cuanto a su resolución. Y la aceptación de los efectos que determina el grupo de expertos, entendiendo que al someterse a su determinación no admite ningún tipo de consideración posterior, salvo las vías judiciales o jurisdiccionales que pudieran habilitar. Cada solicitud además debe ir aparejada con el siguiente texto, donde el reclamante acepta que la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio que plantea ante NIC Bolivia y que acepta además que los efectos que el Centro de Resolución de Controversias adopte en virtud de un procedimiento y reglamento respectivo vaya a aplicarse sin ningún tipo de consideración adicional. Los efectos no serán, sin embargo, aplicables al Centro de Resolución de Controversias y a los propios miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada. Esto significa que si el mismo centro de la Cámara de Comercio quiere reclamar por un nombre de dominio en el cual tenga relación, no podrá someterse a el mismo tratamiento, ya que deberá buscarse otro centro acreditado, lo mismo con el grupo de expertos con relación a sus nombres de dominio, si es que los tuviera. Y también como administrador, así como a su director, representantes, empleados y socios comerciales del mismo centro, no se les admite plantear reclamaciones ante sí mismos. El reclamante además declara conocer y aceptar que la información contenida en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio es completa, exacta y verdadera, entendiendo que dicho reconocimiento se adopta como una declaración jurada, la que podrá eventualmente dar lugar a procesos en caso de constatarse que la solicitud haya sido presentada de mala fe o teniendo conocimiento que no correspondía dicha reclamación. El procedimiento es bastante sencillo. Una vez que el Centro de Conciliación y Arbitraje, como centro de resolución de controversias acreditado, analiza la solicitud, remite esta al titular del nombre de dominio, otorgándole un plazo para desde el pago de tasas por parte del reclamante para que el reclamado pueda presentar sus descargos. Se fija la fecha de inicio de las comunicaciones, sean estas escritas o digitales, se notifica a las partes y se le concede el plazo de 20 días, directamente días corridos, para que el titular del nombre de dominio sujeto a controversia pueda contestar a la reclamación. Respecto a la contestación, comúnmente esta debe girar en torno a la respuesta a las declaraciones y alegaciones del reclamante, identificar las causas que justifican la necesidad de mantener el registro, acreditando su legitimación activa, así como los derechos aparejados a su uso, proporcionar los datos de contacto para una comunicación efectiva con el Centro de Conciliación y Arbitraje, elegir la forma de comunicaciones, si van a ser escritas o digitales, y sobre todo si acepta o no la resolución por un grupo de expertos o se va a someter a una única valoración por el experto planteado por el reclamante.
También identificar cualquier procedimiento judicial o administrativo que se haya iniciado o concluido relacionado al nombre de dominio y que se hubiera intentado de forma previa a este proceso de reclamación. Y declarar que ha sido enviada una copia de contestación al reclamante para su conocimiento. De la misma forma, en la contestación se debe incluir el siguiente texto, indicando que el titular de un nombre de dominio certifica y asegura que la información que figura en el escrito de contestación es acorde a su leal saber y entender, completa y exacta con relación a la información manejada, y que el escrito de contestación no presenta ningún ánimo de mala fe para retardar o entorpecer el desarrollo del proceso respecto a las afirmaciones efectuadas, entendiendo que también adquiere la calidad de una declaración jurada que pudiera dar lugar a cualquier tipo de proceso posterior de constatarse que la información fuere falsa. Se remite entonces al grupo de expertos toda la solicitud más la contestación para que procedan al análisis de esta, al análisis sobre las pruebas de cargo y de descargo y dé lugar al cierre del procedimiento con el informe correspondiente por parte del grupo de expertos para que en última instancia el tribunal arbitral tome la determinación y con eso se notifica a las partes 7 días después del cierre de análisis por parte del grupo de expertos, no habiendo ningún tipo de instancia superior ante el Centro de Conciliación y Arbitraje, pero sí dejando la posibilidad de recurrir eventualmente ante el órgano judicial o jurisdiccional competente. Con eso habríamos culminado esta pequeña explicación sobre los procedimientos vinculados a la solución de controversias referidas a nombres de dominio. Muchas gracias.